El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, exigió este sábado una respuesta internacional al bombardeo de la estación de Kramatorsk en la parte del Donbass que aún está bajo control de Ucrania. Al menos 50 personas murieron, incluidos 5 niños. Odesa amanece este sábado cerrada. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Toque de queda en Odesa desde este sábado hasta el lunes. Esto luego del ataque contra la estación de Kramatorsk en el este de Ucrania. La ciudad portuaria es uno de los objetivos estratégicos de esta guerra. Continúan las protestas indígenas contra Jair Bolsonaro. En Brasilia, unos 7.000 indígenas de 200 pueblos originarios buscan frenar los intentos del gobierno por acelerar proyectos de explotación considerados perjudiciales para los nativos y el medio ambiente. El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha convertido en uno de los pocos líderes occidentales que ha viajado a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero. Johnson prometió un nuevo paquete de ayuda financiera y militar tras reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky en Kiev. El líder ucraniano ha dicho esta noche que su país sigue dispuesto a negociar con Rusia, aunque las conversaciones están suspendidas desde el descubrimiento de atrocidades en varias ciudades cercanas a Kiev tras la retirada de las tropas de Moscú. Ha pasado un día desde el ataque a Kramatorsk. Aún hay maletas abandonadas en la estación y continúa la búsqueda de los desaparecidos. Este hombre ha identificado el equipaje de su madre, pero no hay señales de ella. No está respondiendo a mis llamadas. Llamo, pero no me responde. Su madre es una de las cientos de personas que el viernes trataban de huir de la guerra en tren desde Kramatorsk. Pero entonces el misil impactó en la estación provocando 50 muertos y decenas de heridos. Un horror. Que el cielo no permita que tenga que volver a vivir algo así. No lo soportaría. Rusia niega haber lanzado el misil y los separatistas prorrusos acusan a Ucrania del ataque. Pero el presidente ucraniano es contundente. Lo describe como un crimen de guerra ruso y pide a Occidente más ayuda, advirtiendo de que los combates se recrudecerán cuando Rusia termine de reagruparse en el este. Creemos en esta lucha y en nuestra victoria. Estamos preparados para combatir y buscar a la par vías diplomáticas que acaben con esta guerra. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson visitó por sorpresa a Zelensky en Ucrania este sábado. Los mandatarios hablaron de aumentar el apoyo económico británico más allá de las 100 millones de libras en armamento que le prometió Johnson a Ucrania el viernes. Entre tanto, Rusia ya tiene una nueva hoja de ruta bélica. Alexander Fornikov es el nuevo comandante al frente de la invasión. Este general ya estuvo al mando de las fuerzas rusas en Siria y ahora tomará el control de una ofensiva marcada por las grandes bajas sufridas por el ejército invasor. Bueno, y mientras tanto, crece el temor en la ciudad ucraniana y portuaria de Odesa a convertirse en el próximo objetivo bélico de Rusia. La ciudad ha impuesto un toque de queda el fin de semana tras el ataque con misiles de Kramatorsk. Odesa se encuentra en el Mar Negro y es estratégicamente relevante para los dos bandos en esta guerra. En los últimos días, Rusia ha lanzado 2 ataques cerca de la ciudad. Antes incluso de los últimos ataques, muchos ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, abandonaron Odesa. Y para algunos ha sido una decisión desgarradora. Es muy duro. Enviamos a mi nuera con los niños y nos quedamos aquí. No sé qué nos aguarda. Espero que volvamos a encontrarnos. La ciudad parece en calma, pero el viernes Rusia lanzó 2 ataques en la misma región. Nuestro enemigo realizó un ataque con misiles de tierra bastión contra la aldea de Krasnosilka. Hubo muertos y heridos y daños a las infraestructuras.
El enemigo lanzó además otro ataque cerca de Odessa. Afortunadamente no hubo heridos. En la costa de Odessa hay alerta por minas. Pero eso no impide que la gente esté fuera todo lo que esté permitido. Hay toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, por temor a más ataques. Para los que siguen aquí, la vida continúa, pero nadie sabe qué será de esta ciudad, ni de los que quedaron atrás. Y este sábado Rusia y Ucrania realizaron un intercambio de prisioneros. Según las autoridades ucranianas, 26 ucranianos habrían sido liberados por el ejército ruso, 12 soldados y 14 civiles. La operación se realizó por orden del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y desde que se inició la guerra es la tercera vez que se concreta una acción de este tipo. De momento se desconoce el número de rusos liberados. Ucrania realizó otros 2 canjes de prisioneros con Rusia a finales de marzo y a principios de abril. Un pequeño intercambio de prisioneros que no destranca la falta de entendimiento entre ambos gobiernos. Ucrania asegura que sigue dispuesta a continuar las negociaciones con Moscú estancadas desde que se descubrieron las atrocidades cometidas en Bucha. Escuchemos a su presidente. Siempre hemos dicho que Ucrania está dispuesta a negociar y a buscar cualquier forma de poner fin a la guerra. Desgraciadamente, en paralelo, se están produciendo preparativos para una importante, quizás decisiva lucha en el este del país. Y Polonia acogió este sábado una conferencia de donantes para ayudar a los millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa de la guerra en Ucrania. La reunión en Varsovia recaudó casi 10.000 millones de euros para apoyar a los afectados por la guerra y fue organizada por la organización no gubernamental Global Citizen, la Comisión Europea y el gobierno canadiense. El dinero se destinará en gran parte a programas de Naciones Unidas e iniciativas locales de ayuda. Tras semanas de tensión política en Pakistán, el Parlamento destituyó hoy al primer ministro Imran Khan. Con 174 votos a favor, la oposición logró sacar adelante una moción de censura en contra del mandatario. La antigua estrella del cricket había tratado de frenar esta iniciativa política disolviendo el Parlamento. El gobierno de Khan había perdido la mayoría en esta Cámara tras la renuncia de los partidos con los que cogobernaba en coalición. Khan ha advertido que no va a reconocer un gobierno encabezado por la oposición. Y en Brasil, miles de indígenas de todas las regiones del país siguen concentrados en la capital para defender los derechos sobre sus territorios, algo que pretende limitar el gobierno de Jair Bolsonaro. Los manifestantes acusan al presidente de permitir que se ocupen sus asentamientos tradicionales para explotarlos económicamente. Exigen que no salga adelante un proyecto de ley que permite la explotación minera de tierras indígenas. Para tratar de ejercer mayor presión, acampan desde hace varios días a 4 kilómetros de la sede de la presidencia. Los pueblos originarios representan un 0,5% de la población de Brasil y ocupan un 13% del territorio del país. Vamos directamente a Brasilia para más detalles de esta información. Marcelo Silva de Souza, nuevas protestas indígenas contra el gobierno de Bolsonaro. En el centro de estas manifestaciones está un conjunto de proyectos de ley que ellos llaman paquete de destrucción. ¿De qué se trata y cómo les afecta? ¿Qué tal? Muy buenas noches, así es. Aquí en la capital brasileña poco a poco se va recuperando la calma, porque tuvimos hoy una de las demostraciones de fuerza más importantes de este movimiento indígena que desde hace días está acampando en la capital brasileña y que llevó en esta marcha por la explanada de los ministerios, la avenida principal aquí del centro de Brasilia, un reclamo claro que desembocó frente al Congreso Nacional, el punto de llegada de esta protesta y donde quieren hacerse escuchar, porque los legisladores brasileños tienen en sus manos un proyecto de ley llamado PL 191, que justamente habilita la minería en tierras indígenas, permite la extracción de hidrocarburos y permitiría eventualmente la construcción de represas hidroeléctricas. Este proyecto, que cuenta con el auspicio del presidente Jair Bolsonaro, un entusiasta
de la explotación económica de las tierras indígenas y que cuenta en el Congreso con un gran aliado, el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, quien le ha dado muchísima celeridad al tratamiento de este proyecto, que se va a votar la próxima semana y que por ello los movimientos indígenas van a guardar aquí de alguna manera para ejercer presión, para intentar que su voz sea escuchada dentro del recinto y que tal vez los parlamentarios desistan de avanzar en esta iniciativa que ellos dicen va a poner en riesgo su subsistencia y la sobrevivencia de sus tierras, que para muchos no deja de ser su fuente de subsistencia de todos los días. Claro, Marcelo, no solo es el Congreso, la Corte también tiene un fallo importante sobre demarcación de tierra que puede aprobar en los próximos días. Cuéntanos más. Es un año muy decisivo para las comunidades indígenas y es lo que hacen saber muchos de sus líderes, porque no solo es el Congreso, sino la Corte Suprema quien tiene en sus manos un expediente clave. Hablamos de la llamada tesis del marco temporal, un fallo que será retomado en junio de este año y que opone de un lado al presidente brasileño y a comunidades del agronegocio, que lo que reclaman es ponerle un freno a la demarcación de tierras en el territorio brasileño, y un fallo que lo que va a definir es si los reclamos posteriores a 1988, año en que fue celebrada la Constitución brasileña, tienen validez o no, y esta decisión va a tener repercusión directa en 300 procesos que están abiertos en estos momentos en la justicia, y hablamos de indígenas que están pugnando por el derecho a que sean reconocidas sus tierras. Del lado del agronegocio, y lo que dice el presidente brasileño es que es momento de ponerle un punto final a esto y darle algún tipo de seguridad jurídica a los empresarios del sector agrario. Un fallo decisivo que también los movimientos indígenas dicen que se está poniendo en juego la sobrevivencia de parte de esas comunidades que hoy están aquí en la capital reclamando por sus derechos. Muchísimas gracias, Marcelo Silva de Souza, desde Brasilia. Gracias, buenas noches. Seguimos. 60 años después de que Fidel Castro prohibiera el deporte profesional en Cuba, el boxeo cubano permite ahora a sus competidores ganar dinero por sus peleas. La Federación Cubana de Boxeo llegó a un acuerdo con la empresa Golden Ring Promotion para que sus peleadores hagan su debut profesional en mayo próximo. Esto luego de décadas de supremacía en el plano amateur y de deserciones dramáticas. La motivación de sudar las camisetas practicando ganchos y golpes ahora es todavía mayor. Cuba vuelve a abrir sus puertas al boxeo profesional tras 60 años a partir de mayo, gracias a un acuerdo de la Dirección del Deporte de la isla con una empresa mexicana. Creo que va a ser algo bonito, especial e histórico, porque por primera vez se va a dar. Nosotros hemos tenido grandes generaciones de boxeadores, de grandes campeones, y no se pudo esta posibilidad. Y bueno, ahora se va a dar con la generación esta, con otros campeones que están, y nosotros lo vamos a hacer bien. El boxeo profesional, considerado corrupto e inhumano, fue abolido en 1962 y a los atletas se les prohibió cobrar por sus presentaciones. Los talentos que buscaban monetizar su carrera se veían obligados a desertar de la isla, que por su parte se convirtió en una fábrica de campeones olímpicos. El equipo cubano regresó de Tokio con 5 medallas, 4 de ellas de oro. Pero en diciembre pasado, el Comité Olímpico Internacional anunció que la competencia podría estar ausente de su próxima edición en Los Ángeles en 2028. Y Cuba se enfrenta a su peor crisis económica de los últimos 30 años. Ganarse el cinturón puede ser el sueño de cada boxeador, pero competir profesionalmente también trae más prosaicos beneficios. Pienso que sí, este bono económico no va a ser de mucha utilidad, ya que muchos tenemos familia, yo principalmente, ¿me entiendes? Padre de 2 hijos, de una hija, no sé qué, y entonces eso nos ayuda. Eso nos ayuda a elevar nuestro nivel, tanto social como económico, ¿me entiendes? Resolver muchos problemas. Los atletas recibirán el 80% de los ingresos de cada combate. El restante 20% se quedará con la Federación de Boxeo de la isla en función de ese deporte. Y la primera misión espacial privada en la historia llegó este sábado a la Estación Espacial Internacional. El viaje incluye a 3 turistas que permanecerán una semana en el espacio por el módico precio de $55 millones. La NASA considera este viaje un paso clave hacia la comercialización. Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.